Revelado. La chica más fea de la clase llega en helicóptero a su reunión de 10 años y sorprende a todos. Valeria descendió lentamente, el viento jugueteando con su cabello, llevándose consigo las inseguridades que la habían acompañado durante años. Al aterrizar, un mar de miradas incrédulas se posó sobre ella. En su niñez, esas mismas miradas la habían juzgado, llenas de burlas. Ahora, la imponente figura de una investigadora respetada contrastaba con la imagen de la niña que una vez fue invisibilizada. Mientras sus compañeros comenzaban a aglomerarse, Valeria sintió una mezcla de nervios y ansias. El eco de risas pasadas resonaba en su mente. Slogans como «la más fea» se repetían sin cesar. Pero hoy, con un título de doctora en biotecnología, llevaba consigo la historia de una lucha diaria, una historia que nadie conocía por completo. Una historia de superación, de libros devorados y gratitud hacia su madre y abuela, que le mostraron el poder del conocimiento. A medida que avanzaba por el aula, un sudor frío le recorrió la espalda. Las sonrisas de sus compañeros estaban cargadas de nostalgia y, quizás, un atisbo de arrepentimiento. Pero ningún gesto ni manera de hablar podía borrar el pasado. En ese momento, sintió la presión, una angustia latente que amenaza con desbordarse. ¿Y si el viejo Luis estaba aquí? El chico popular que siempre se había burlado de ella. La imagen del joven arrogante se dibujó en su mente, un engranaje en su dolor personal que todavía no había conseguido deshacer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria se exhaló en un suspiro profundo, interrumpiendo el flujo de recuerdos. Su mente aceleraba, reflexionando sobre las viejas cicatrices y la posibilidad de una nueva narrativa. Se enfrentó a Luis, quien, con su encanto habitual, se acercó a ella. «Valeria, ¿cuánto tiempo? Estás diferente», murmuró, pero en su voz se percibía la misma condescendencia de antaño. En ese instante, se formó una tensión palpable en el aire. Las palabras de Luis golpeaban su corazón como dardos, y Valeria sintió un tirón en su estómago. Mientras narraba su viaje de transformación a un grupo de antiguos compañeros, vislumbró sombras de desprecio en los rostros que la conocieron. «No se olviden de nuestras charlas sobre biología. Siempre quise demostrar que era más que una chica fea», confesó, y con cada palabra, el rugido de su propia voz desenterraba esas viejas emociones. La ira burbujeaba en su interior, enfrentándose a un dilema moral aterrador. ¿Debería perdonar o buscar una venganza íntima persuasiva? Valeria, sintiendo que el aire se tornaba denso, se dio cuenta de que su propia libertad dependía no solo de su éxito profesional, sino de su capacidad de cerrar viejas heridas. La noche se tornó más oscura, y la revelación de un antiguo maestro sobre el legado de su abuela estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Podría Valeria encontrar la fuerza para enfrentar su pasado y enfrentarse a Luis una vez más? Todo dependía de su decisión. En un momento de máxima tensión, la atmósfera se volvió insoportable, dejándola al borde de una crisis personal que podía definir su futuro. El aire vibraba con una mezcla de emociones. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba a Luis, recordando los desprecios que había soportado a lo largo de los años. Su mirada despectiva parecía hacer eco de un pasado que se negaba a quedar en el olvido. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, un atisbo de claridad le surgió. A pesar de lo que había vivido, ella había logrado convertirse en lo que siempre había soñado ser. La lucha que había librado en su interior le había otorgado una fortaleza que ni ella misma había reconocido hasta ahora. Luis no fue el único en llamar su atención. A su alrededor, antiguos compañeros la rodeaban, pero en lugar de las atentas miradas de aceptación y admiración que había imaginado, sentía la incertidumbre en sus ojos. Valeria respiró hondo y decidió que era el momento de transformar la historia en su favor. Los años pueden cambiar la apariencia, pero no el alma. He pasado por cosas que me han hecho más fuerte, más sabia, dijo con confianza, notando que su voz resonaba con autenticidad. A medida que compartía su historia de superación,
Las reacciones fueron variadas. Algunos se acercaron, asombrados, y otros se mantenían a distancia. Cada cambio en el comportamiento de sus compañeros funcionaba como un reflejo de su propia transformación interna. Aquella Valeria sumida en la inseguridad estaba comenzando a disolverse, y en su lugar surgía una mujer decidida a tomar las riendas de su vida. Sin embargo, el peso de la decisión estaba cada vez más presente. Mientras hablaba, sentía que la ira de su adolescencia renacía. El deseo de que Luis se disculpara por sus crueles comentarios le daba forma a un dilema que no podía ignorar. ¿Debía continuar sanando sus propias heridas o buscar el reconocimiento que tanto añoraba? Las interacciones con Luis se tornaron un auténtico campo de batalla emocional. La tensión fue creciendo, y Valeria tuvo que aferrarse a su autocontrol. En su interior, una voz le recordaba que el verdadero triunfo no radicaba en las palabras de sus compañeros, y mucho menos en una posible venganza. El verdadero logro estaba en cómo había desmantelado las barreras que la habían mantenido cautiva en la oscuridad de su pasado. Al sentirse en un clímax emocional, se dejó llevar por una oleada de determinación. Luis, creo que deberías saberlo. Convertirme en quien soy no ha sido fácil y no lo tomes a la ligera, le dijo, firme. La confrontación estaba allí, palpable. Mientras la conversación se intensificaba, sintió que no solo se enfrentaba a él, sino a la parte de ella que había aceptado ser una víctima. La atmósfera estaba cargada de tensión. Ya no se trataba solo de una noche de reencuentro, sino de un capítulo que requería cierre. ¿Te gustaría hacer algo relevante con tu vida, Luis? Porque yo estoy aquí para mostrar que lo que importa no es lo que piensen los demás, sino que yo estoy en paz conmigo misma. Sintió que había dejado caer un peso del cual podría finalmente desprenderse. Su voz resonó y el silencio que siguió era abrumador. Aquella conversación la llevó a una revelación inesperada. Tal vez, lo más poderoso que podía hacer era perdonarse a sí misma por haber permitido que otros definieran su valor. Esa noche, mientras el eco de las viejas palabras se desvanecía, Valeria supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras sus compañeros hablaban entre ellos, Valeria miró hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban, pero no se comparaban con la luz que ahora emanaba de su interior. Sin embargo, justo cuando pensaba que había logrado transformar su narrativa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un mensaje inesperado en su teléfono revelaba que alguien más estaba siguiendo sus pasos. Una invitación a un congreso internacional en biotecnología, donde tendría que presentar su trabajo. Una oportunidad que podría cambiarlo todo, pero también un nuevo reto que la desafiaba a confrontar tanto su pasado como su futuro. Estaría lista para enfrentar el siguiente capítulo de su vida. El eco de sus palabras resonaba en la mente de Valeria mientras salía del encuentro. Se sentía absorbida por la intensidad de lo vivido, un torbellino de emociones acompañada por una nueva realidad que apenas comenzaba a comprender. La invitación al Congreso flotaba como un faro en su mente, una promesa de validación personal y profesional, un escenario donde podría demostrar que su historia no era solo un eco del pasado, sino una base sólida sobre la que construir su futuro. Mientras sus pasos la conducían a su automóvil, luchaba con la ilusión de autoconfianza que la había invadido esa noche. El reconocimiento que había deseado tanto, sobre todo de algunos de sus antiguos compañeros, comenzaba a perder fuerza frente a la importancia de su propia validación. ¿Qué pasa si fallo?, se preguntó, intranquila. Aquella idea la sacudió intensamente, haciéndola aferrar firmemente el volante, pero se permitió reflexionar. Cada fracaso la había empujado hacia adelante, y el miedo al delirio del fracaso ya no podía frenar su avance. Instintivamente, condujo hacia su casa. Las luces de la ciudad iban disminuyendo en su retrovisor, y mientras dejaba atrás la bulliciosa reunión, se dio cuenta de que necesitaba prepararse para el desafío que se avecinaba. La biotecnología, su pasión, le ofrecía un espacio donde podría finalmente demostrar su valía, y esa noche había reafirmado que merecía estar ahí. El dilema que había enfrentado con Luis brotaban de nuevo, pero esta vez como un empuje positivo, demostrarle a ella misma que podía ser quien realmente quería ser. Días después, sentada frente a su computadora, Valeria comenzó a revisar su presentación. La estructura era sólida, pero sentía que necesitaba agregar algo más, una historia detrás de los conceptos, algo que hiciera que su trabajo resonara con la audiencia. Así comenzó a esbozar la narrativa de su investigación, enfocándose en el impacto real que podía tener para la sociedad, en lugar de centrarse solo en las cifras y datos técnicos.
Mientras trabajaba en su presentación, Valeria empezó a recordar cada experiencia que la había llevado a este punto. Las noches en vela durante su formación, los sacrificios de su familia, los momentos de duda que había superado. Todo formaba parte de un viaje que ahora parecía tener sentido. Decidió compartir su lucha, su camino hacia la autocompetencia, y cómo las dificultades la habían moldeado en la persona que era. Resiliente, apasionada y preparada para dejar una huella. A medida que su trabajo tomaba forma, Valeria sentía que la inseguridad se disipaba, dando paso a una claridad renovadora. Cada diapositiva se volvía una representación de su lucha interna y su victoria sobre el sufrimiento. Esta era su historia, y ella era la protagonista. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la presentación, un nuevo dilema apareció en su camino. Luis, conocido por ser más que un simple compañero de clase, se había convertido en una figura relevante en el mundo de la biotecnología. La posibilidad de que le solicitaran unirse a su proyecto en el Congreso colmaba sus pensamientos. ¿Era esta la oportunidad de reconciliar su pasado con su futuro? ¿O sería un paso atrás, una sombra de lo que había empezado a construir? Con un portal abierto al éxito y a la sanación personal, Valeria se encontraba en una encrucijada. Entre lo que ha sido y lo que está por llegar, la presión empezaba a acumularse. Dándose cuenta que su decisión no solo alteraría su carrera, sino también su vida personal, sintió que la verdadera confrontación no era solo con Luis, sino con la imagen que tenía de sí misma, balanceándose entre el querer cerrar viejas heridas y la urgencia de abrir nuevas oportunidades. Afrontando la decisión que podría definir su rumbo, Valeria cerró los ojos y respiró hondo. Fue en ese momento que comprendió que el momento de la verdad no estaba lejos. ¿Debería abrirle su corazón nuevamente a quien una vez le había hecho daño, o seguir su camino hacia un futuro prometedor? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, mientras el sonido de su teléfono sonaba nuevamente, esta vez con un mensaje que cambiaría todo: la confirmación de su presentación en el Congreso. ¿Estaría realmente lista para este nuevo desafío? ¿Y cómo se cruzaría el destino con Luis en su camino hacia adelante? El brillo de la pantalla del teléfono reflejaba la agitación en el rostro de Valeria mientras leyó el mensaje. La confirmación de su presentación era un paso adelante, pero en su mente se agolpaban preguntas y temores sobre su encuentro con Luis. Había trascendido un ciclo de duda y falta de confianza, pero esa conexión del pasado se cernía como una nube oscura sobre su presente. Valeria sabía que, a pesar de su decidida transformación profesional, había una faceta personal que no podía ignorar. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación frenética y reflexiones profundas. Su presentación cobraba vida con cada diapositiva, pero, a medida que avanzaba, la imagen de Luis se entrelazaba con su narrativa personal. Se preguntaba si sería capaz de mantener el enfoque en su trabajo y no ceder a la tentación de revivir antiguas inseguridades. Esa lucha interna fluctuaba entre la determinación y el miedo a ser vulnerada, a que sus emociones fluyeran de nuevo. Mientras compartía su trabajo con un grupo selecto de colegas, una estrategia que había sido eficaz en otras ocasiones, el tono de la conversación se tornó sombrío. Un miembro de su equipo, con una mirada crítica, lanzó una pregunta que hizo tambalear su confianza. ¿Por qué deberíamos interesarnos por tu historia? Todos hemos pasado por retos. ¿Qué hace que la tuya sea especial? El eco de sus palabras resonaba con una crudeza hiriente. Fue entonces cuando Valeria se dio cuenta de que estaba a punto de caer en la trampa de la autocompasión. Decidió no ocultarse detrás de un guión técnico. Cerró su computadora, se irguió y habló desde el corazón. Comenzó a narrar su viaje. La presión que sentía de reinventarse en un campo que había sido tradicionalmente dominado por otros, destacando que su lucha personal no solo había sido un obstáculo, sino un motor de su pasión y profesionalismo. Esa experiencia reveladora le dejó claro que su narrativa no solo era una historia de superación, era un testimonio viviente de su evolución. Valeria experimentó una especie de liberación al compartir su verdad. Las críticas no se disiparon, pero su confianza empezó a solidificarse en el reconocimiento de su propia valía. Cada palabra pronunciada se anclaba más en su esencia. Sin embargo, noticias sobre la selección de proyectos en el Congreso empezaban a circular, y Valeria se sintió dividida nuevamente. Luis había presentado su proyecto y, según rumores, había sido aclamado. A pesar de su determinación, la idea de un reencuentro con él inundaba su mente de ansiedad. Las viejas memorias de inseguridad y la herida aún fresca de su historia se activaban.
La presión de confrontar aquellos sentimientos solo aumentaba. Una noche, mientras revisaba sus notas en la penumbra de su habitación, un mensaje de Luis hizo vibrar el teléfono. ¿Cuándo tendremos la oportunidad de hablar? Me gustaría discutir algo importante sobre nuestros proyectos. Su corazón se detuvo un instante. La invitación a abrir un diálogo era una tentación que Valeria sabía podría llevarla en múltiples direcciones. Se percató de que estaba en el umbral de una elección fundamental: continuar con su búsqueda de validación personal y profesional, o permitir que los ecos del pasado influyeran en su futuro. Justo en ese momento, una epifanía la golpeó. El Congreso no era solo una plataforma para mostrar su trabajo, era una oportunidad de decidir quién era realmente. Con el corazón acelerado, se preparó para su respuesta. ¿Iba a estrechar la mano del pasado o a optar por la libertad hacia adelante? La respiración se le hizo pesada, pero comprendió que era hora de actuar. El momento decisivo estaba a un clic de distancia. ¿Elegiría la apertura a lo que una vez fue, o se mantendría firme en el camino hacia su futuro? Mientras enviaba su respuesta, un nuevo mensaje de Luis iluminó la pantalla. Sin embargo, esta vez, no era solo un saludo. La última línea dejó claro que la conversación podría cambiar por completo el rumbo de sus vidas. Valeria, conteniendo el aliento, se preparó para lo inesperado. ¿Qué sorpresas traería esta interacción inesperada? Valeria se encontró frente a su computadora, sus dedos suspendidos sobre el teclado. Había vacilado entre la tentación de dejar fluir el diálogo o mantener su distancia emocional. Miró el mensaje de Luis una vez más, sintiendo cómo la ansiedad se convertía en un fuego interno. Aquel momento definía más que una interacción profesional. Era una invitación a confrontar su pasado y a reafirmar su presente. El día siguiente, la sala de conferencias la recibió con una explosión de luz natural que parecía intensificar su incertidumbre. La presentación se proyectaba ante sus colegas, pero su mente divagaba, repleta de recuerdos y temores que amenazaban con sobrepasar su enfoque. Las diapositivas hablaban de éxito, de innovación, de su crecimiento personal, pero los ecos del pasado de Valeria persistían, susurrando dudas que se negaban a ser ahogadas. Sabía que el encuentro con Luis se configuraba como un punto de inflexión. La imagen de su antiguo compañero resonaba en sus pensamientos, y era inevitable preguntarse cómo afectaría su nuevo camino si volvían a cruzarse. Se preguntó si podría hablarle con la seguridad que había cultivado, o si se vería repentinamente despojada de sus logros ante su presencia. Durante la presentación, Valeria comenzó a conectar con su audiencia de una manera que nunca había hecho antes. Se dio cuenta de que su autenticidad podía ser su arma más poderosa. Se adentró en detalles personales, comentando sobre el camino difícil que había recorrido, sobre la importancia de encontrar su voz en un mundo que la había subestimado. Fue un riesgo, pero en ese instante Valeria decidió defender su realidad. Las reacciones fueron mixtas. Algunos la aplaudieron, mientras otros mostraban una indiferencia que se sentía como un peso sobre sus hombros. Lejos de desalentarse, cada crítica se convirtió en una lección que la impulsaba a seguir adelante. Esto no era solo su presentación, era su declaración de intenciones. Sin embargo, en medio de la ovación, su mente no dejaba de correr. Luis, con su carisma y habilidades deslumbrantes, siempre había sido una sombra alargada en su vida profesional. La competencia entre ellos había sido feroz en los días de universidad, donde la inseguridad de Valeria había florecido en su presencia. Una lucha que había decidido superar, pero que no podía enterrar del todo. Cuando la presentación terminó, los aplausos resonaron mientras Valeria se retiraba. Una vez más, el determinante mensaje de Luis invadió sus pensamientos. Me gustaría discutir algo sobre nuestros proyectos. Entonces, dio un paso hacia su futuro. Esa discusión no podría ser simplemente sobre proyectos. Era la clave para desbloquear un capítulo de su vida que había permanecido cerrado. Fue entonces cuando decidió contestar a Luis, no desde un lugar de incertidumbre, sino desde su nuevo yo. La respuesta fue breve pero firme. Hablemos, también tengo algo importante que discutir. En ese instante, sintió como una parte de ella se liberaba. No era solo una respuesta, era un paso hacia la confrontación y la reconciliación. Mientras se preparaba para el encuentro, surgieron nuevos miedos. ¿Sería capaz de mantener la compostura? ¿Podría realmente interrumpir el ciclo de competencia y rivalidad? La pregunta la persiguió como sombras en la pared a medida que se acercaba la reunión. Y así, con un bolígrafo en la mano y una hoja en blanco frente a ella, Valeria empezó a escribir.
No se trataba de un guión para la conversación, sino de una lista de las cosas que había logrado, de las metas que había alcanzado, y de cómo Luis había contribuido a su crecimiento, incluso sin proponérselo. Esa carta se convertiría en su armadura. Enfrentaría su relato en lugar de dejarse llevar por la historia del pasado. Mientras salía de la sala, la energía interna chisporroteaba a su alrededor. Sentía que el próximo encuentro no iba a ser solo una conversación, iba a ser una revelación de lo que significaba para ella el éxito verdadero. ¿Qué se desataría en su conversación? La incertidumbre reinaba mientras Valeria contemplaba su propio futuro, preparado para la batalla de emociones y revelaciones que se avecinaba. El día de la reunión llegó envuelto en un aire de expectación. Valeria no había podido dormir bien la noche anterior. Su mente estaba llena de estrategias, nervios y también de una curiosidad latente. Pensaba en cómo se vería Luis, en qué forma tendría su conversación, y cómo definiría la relación que habían tenido en el pasado. Mirándose en el espejo, sintió que la persona que reflejaba era diferente de la que había sido antes, más fuerte, más segura, pero aún vulnerablemente humana. Al llegar al restaurante donde se llevaría a cabo el encuentro, un impulso de duda volvió a atacarla. Se quedó unos momentos en la entrada, respirando hondo mientras observaba a sus colegas conversando. Ellos, que en algún momento habíanla visto como alguien más, se convirtieron en testigos de su metamorfosis. Era su momento de presentarse nuevamente, esta vez como una profesional realizada. Sin embargo, las sombras de la inseguridad acechaban en su interior. Al fin, se acercó a la mesa de Luis, tratando de contener los nervios. El rostro de él se iluminó con una sonrisa desbordante de carisma, y por un instante, la niña tímida que había sido se asomó a la superficie. Luis se levantó para saludarla, envolviéndola en un abrazo que la sorprendió. Pero en vez de sentir la presión del pasado, una brisa de complicidad la envolvió, dándole una sensación de amparo. Las primeras frases fueron intercambios formales, pero a medida que la conversación avanzaba hacia terreno más personal, Valeria recordó la hoja con su lista, sus logros y lo que quería compartir. Decidió que debía ser honesta y salir de la burbuja de competidores. Este encuentro debía ser una oportunidad para cambiar la narrativa que los había definido hasta ahora. Consciente de su coraje, comenzó a hablar sobre su trayectoria, sus luchas y sus triunfos. Luis, a lo largo de los años he aprendido que el verdadero éxito no está en competir, sino en crecer. Si bien siempre ha sido un rival formidable, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esas comparaciones nos impidieron ver el potencial que teníamos ambos, le dijo con sinceridad. Las palabras fluyeron de su corazón, y para su asombro, Luis parecía estar verdaderamente interesado. Luis la miró en silencio por un momento, luego asintió lentamente. Siempre he admirado tu capacidad de innovar, Valeria. La realidad es que no comprendí lo que estaba haciendo. Estaba tan concentrado en superarte que nunca reconocí tus fortalezas. Esa declaración resonó en Valeria. Escuchar una verdad tan puntual de su antiguo competidor la llenó de un nuevo aire. Esta conversación no solo era un diálogo entre viejos conocidos, era un primer paso hacia la creación de una nueva comprensión entre ellos. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, la atmósfera se tornó un poco más pesada. Valeria empezó a adentrarse en temas que podrían resultar incómodos, sus propios fracasos, sus momentos de duda y cómo el miedo a no ser lo suficientemente buena había alimentado su competitividad. Observó la reacción de Luis y notó su interés genuino. Con cada revelación, la tensión se disolvente, como si el tiempo que los había separado comenzara a evaporarse. Antes de que Valeria pudiera hacerlo, Luis compartió su propia lucha, la presión que sentía para mantener su imagen de éxito. Esto creó un lazo inesperado entre ellos, revelando que, aunque habían estado luchando dentro de sus respectivas burbujas, ambos habían estado moldeando su futuro con cicatrices invisibles. La conversación se tornó profunda, y a pesar de que revelaron su vulnerabilidad, Valeria se sentía empoderada, difícilmente un objetivo de comparación. Era ella misma en toda su complejidad, una mujer que había crecido más allá del miedo que una vez la definió. Sin embargo, mientras se despojaban de pretensiones, Valeria sintió un nuevo nudo en su estómago. En el afán de ser auténtica, había olvidado un detalle crítico. El proyecto que Luis había querido discutir también tenía implicaciones que podría replantear su relación profesional. La realidad de una alianza laboral se asomaba, y la posibilidad de volver a trabajar dentro de su órbita la llenó de confusión.
¿Podía realmente aceptar esa colaboración sin dejar que la historia se repitiera? Antes de que pudiera plantear la pregunta que latía en su mente, Luis pronunció una frase que podría cambiar todo. Valeria, quiero que sepas que he pensado en la posibilidad de que trabajemos juntos en algo. No como rivales, sino como aliados. El momento de verdad había llegado, y con él, la decisión crucial que podría definir su futuro. ¿Aceptaría este nuevo rumbo, o el peso del pasado la limitaría a mirar con recelo hacia adelante? La tensión y la posibilidad de un nuevo comienzo se encontraban entre ellos, esperando ser desveladas. Valeria se sintió como si el tiempo se detuviera en aquel instante. Las palabras de Luis flotaban en el aire, y el eco de su propuesta comenzaba a resonar no solo en el restaurante, sino también en los rincones de su mente. La idea de colaborar, de unirse a Luis, hacía arder dentro de ella una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Se debatía entre aceptar el reto y recordar las inseguridades que había trabajado tanto por superar. El ruido del restaurante se desvaneció, y en su cabeza las preguntas se agolpaban. ¿Estaba realmente preparada para dar ese paso? Años atrás, cada interacción con Luis había sido una lucha de egos, pero ahora las dinámicas parecían estar cambiando. ¿Acabaría su decisión reflejando crecimiento o reiterando viejas heridas? Mientras trataba de procesar la propuesta, no pudo evitar notar cómo el rostro confiado de Luis proyectaba serenidad. Esa calma contrastaba con su propio torbellino interno. ¿Era esto lo que realmente quería? Valeria no podía dejar de recordar el enfoque implacable que había tenido sobre su carrera, y cómo eso había afectado todo a su alrededor. Cada éxito había traído consigo no solo satisfacción, sino una sombra de desconfianza. «Es un gran proyecto», respondió, esforzándose por mantener la voz firme. «Pero necesito una pausa para pensar en lo que esto significaría. No quiero que nuestra historia se convierta en otra lucha de ego». Luis inclinó la cabeza en señal de comprensión, mostrando un respeto que la sorprendió. «No busco eso, Valeria. Quiero que esta alianza sea un paso hacia algo más grande. He pensado en el impacto que nuestros talentos pueden tener juntos». Esa afirmación dejó una huella profunda en Valeria. Él ya no era el rival que la desafiaba a superar constantemente, sino un potencial colaborador que podría ampliar sus horizontes profesionales. Sin embargo, aún quedaba el peso de la historia, el eco de la competitividad arraigada en ella. ¿Qué tendría que sacrificar al unirse a él? Su independencia había sido una de sus mayores victorias. Valeria comenzó a considerar la posibilidad de que al colaborar, podría aprender a confiar en otros y también en sí misma, pero para ello, debía examinar con franqueza su propio temor al fracaso. «La confianza debe ser mutua», agregó, cautelosa. «Si vamos a trabajar juntos, necesitamos establecer un espacio seguro, sin comparaciones ni rivalidades». Luis asintió, y la seriedad de su mirada hizo que los latidos de su corazón se calmasen un poco. Parecía encontrar valor en su sinceridad. «Te prometo que eso es lo que busco. Superar nuestras propias mentalidades competitivas puede ser liberador». Mientras intercambiaban ideas, Valeria sintió cómo las distancias entre ellos comenzaban a diluirse. A medida que sus visiones se alineaban, comenzó a imaginar un nuevo camino. Uno en el que el trabajo en equipo no significara debilidad, sino un enfoque más fuerte y renovado. La idea de fusión profesional la llenó de energía, y a la vez, de aprensión. Las lecciones del pasado arremetían en su mente, advirtiéndole que la cercanía puede abrir heridas que aún no habían sanado. Fue en ese momento que una revelación la golpeó de lleno. El mayor obstáculo para su crecimiento no era Luis ni sus elecciones pasadas, sino su propio miedo a fracasar una vez más. La pregunta se instaló fieramente en su mente. ¿Podía realmente enfrentar ese miedo y aprovechar esta oportunidad? Asintió lentamente, decidida a dar el primer paso hacia la posibilidad de un nuevo futuro. «Me gustaría saber más sobre tu visión. Estoy dispuesta a considerarlo». Las palabras salieron de sus labios con más confianza de la que hubiese imaginado. Sin embargo, un nuevo nudo se formó en su estómago, recordándole que la carretera hacia un futuro colaborativo no sería sencilla. Mientras Luis comenzaba a esbozar su propuesta, un nuevo horizonte de posibilidades se dibujaba ante Valeria. Pero en el fondo, sabía que cada decisión traería consigo sus propios desafíos, y pronto tendría que enfrentar una verdad incómoda. ¿Sería capaz de dejar atrás las viejas mentalidades y abrazar el trabajo en equipo? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, la fortaleza necesaria para seguir adelante. Antes de que la conversación se desarrollara más, un mensaje inesperado apareció en su teléfono.
Un contacto de su pasado, alguien que podría desafiar lo que estaba construyendo. La trampa del pasado estaba volviendo a acecharla, y se sintió dividida. ¿Era este el momento para avanzar o para cerrar ciclos? La tensión acumulada en su pecho la llevó a pensar que la elección estaba a la vuelta de la esquina, y solo el tiempo diría si continuaría en la senda de la colaboración, o se aferraría a la seguridad de sus viejas defensas. Valeria tomó un respiro profundo e intentó ignorar el brillo de la pantalla de su teléfono, que la llamaba con insistencia. El mensaje debía esperar. Aquí y ahora, con Luis, sentía que se abría una puerta hacia un camino que podía cambiarlo todo. Sin embargo, la constante pulsación de su antiguo contacto mantenía su mente en guardia, arrastrando a su interior murmullos colmados de duda. ¿Sobre qué más pensaste? Luis le preguntó con entusiasmo, ajeno a la tormenta interna que Valeria estaba enfrentando. Su voz, cálida y contagiosa, la sacó brevemente de su enredo mental. Un coletazo de energía recorrió su cuerpo al ver el brillo decidido en sus ojos. Era el momento de poner en práctica aquella confianza que había prometido crear. Proponer una colaboración significa también definir roles y expectativas. Empezó Valeria, consciente de que cada palabra debía ser consciente. Quiero dejar claro que asumo este paso con el deseo genuino de crear algo significativo, pero necesito asegurarme de que ambos estemos en la misma hoja. El tono de su voz reflejaba determinación, una faceta que había empezado a florecer en ella. Luis asintió, tomándose un momento para formular su respuesta. Podemos empezar por alinearnos en nuestros objetivos. Quiero que esta sociedad se base en la colaboración y la transparencia. Las palabras de Luis parecían deslizarse a través del aire con una ligereza que le hacía sentir que, efectivamente, había espacio para un nuevo comienzo. Sin embargo, su mente siguió girando hacia el mensaje que aguardaba en su teléfono. Sentía como si cada instante de duda, cada pensamiento de su antiguo contacto, amenazara con desestabilizar su nuevo enfoque. Valeria se encontraba atrapada entre el deseo de abandonar su antigua forma de actuar y la familiaridad de los miedos que la habían perseguido. Desde siempre había sido la chica decidida, la competitiva que competía en cada rincón con tal fervor que se escudó en su independencia. Nunca había sido fácil permitir que alguien la guiara o la complementara. Sin embargo, lo que Luis le ofrecía era más que una asociación. Era una invitación a liberar viejos fantasmas. Si vamos a trabajar juntos, quiero ser honesta contigo sobre mis reservas. Hay cosas que necesito superar, confesó, bajando la mirada con algo de timidez. No sé si puedo dejar de lado mis antiguas inseguridades. Hay mucho que resolver en mi interior antes de tomar este paso. Luis no desvió la mirada. No espero que todo esté claro desde el inicio, Valeria, pero es precisamente en este proceso donde te verás crecer. Quizás nuestra mayor fortaleza está en reconocer nuestras vulnerabilidades. Sus palabras hicieron eco en su interior, desafiando su concepción sobre la fortaleza. Con cada intercambio, el peso de la incertidumbre la empujaba a una introspección más profunda. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para liberarse de las cadenas del pasado? Era innegable que Luis había cambiado, pero la pregunta más trascendental permanecía. ¿Había cambiado ella lo suficiente para dar un salto de fe sin restricciones? El mensaje en su teléfono vibró nuevamente, una llamada del pasado que la seguía persiguiendo. En su inquietud, sintió el impulso de responder, de zafar el gancho en su pecho que la mantenía conectada a viejos caminos. Pero en el sutil roce de sus manos sobre la mesa, sintió la calidez de la oportunidad que le ofrecía Luis. La seguridad frente a la incertidumbre se tornaba cada vez más seductora. ¿Qué pasó? Luis le preguntó, notando un cambio en su expresión. La decisión estaba en la encrucijada. Necesito un momento, respondió, sintiéndose dividida en el fondo. Más que una colaboración, debía decidir si estaba lista para abrazar lo que venía. En ese instante, Valeria supo que cualquiera que fuese la respuesta, tendría repercusiones. Enfrentaría viejas sombras, pero también abriría la puerta a nuevas luces. La conexión entre ambos se podía modificar, pero solo si ella se permitía dejar atrás el pasado. Tenía que hacerlo, y eso significaba un verdadero compromiso consigo misma. Con el corazón latiendo fuerte, levantó la mirada hacia Luis, lista para compartir la encrucijada que la tenía atada. Podemos hablar sobre cómo evitar los errores anteriores. Empezó, sintiendo que una nueva historia estaba a punto de comenzar. Pero justo cuando iba a profundizar en sus pensamientos, el timbre de un mensaje emergió de nuevo, esta vez más insistente, retando su intención.
¿Era el pasado que reclamaba su atención o realmente el futuro que la aguardaba? La vibración casi le hizo saltar el corazón. Tenía que decidir, y el momento apremiaba. Sin más tiempo que perder, su mirada se centró en la pantalla del teléfono. Lo que allí había podría cambiar el rumbo de su historia, y no solo la suya. ¿Se atrevería a desvelar el contenido de aquel mensaje sin antes cerrar el capítulo que había empezado a escribir con Luis? La elección parecía más desesperante que nunca. La habitación se llenó de un silencio palpante, mientras Valeria contemplaba la pantalla de su teléfono. Cada segundo se sentía como una eternidad. En su mente, la lucha era feroz. El contenido del mensaje podría ser otro recordatorio de un pasado que se negaba a desvanecerse. La voz de Luis, aún resonando en sus oídos, le advertía sobre la importancia de ser transparente, pero ella se sentía atada por sus propias inseguridades. «Valeria, ¿estás bien?». La preocupación en la voz de Luis la sacó abruptamente de su trance. Era un momento crucial que pugnaba por su atención, entre las promesas de un futuro y las sombras de un pasado que amenazaban con eclipsarlo. «Sí», logró responder, aunque su voz sonaba tenue, casi quebrada. Mientras sus ojos se fijaban en el teléfono, una efervescente mezcla de ansiedad y determinación se apoderaba de ella. El miedo al fallo, a revivir antiguos fracasos, la abrumaba. Pero, ¿acaso no era eso lo que estaba aprendiendo a desafiar? El cambio exigía una valentía que, aunque aún no poseía en su totalidad, se estaba empezando a descubrir. Valeria tomó una respiración profunda. «Luis, necesito ser clara sobre mis temores. Todo esto es un gran paso para mí». Sintió una ligadura nueva formándose entre ambos. El reconocimiento de sus respectivas vulnerabilidades había creado un espacio seguro. «A veces me asusta la idea de fallar otra vez, como cuando…». Una imagen vívida apareció en su mente, un recuerdo amargo de su época escolar, donde nunca se sintió lo suficientemente buena, donde ser la chica más fea era su etiqueta más persistente. Mientras su mente viajaba a esos días, notó que su voz adquiría un tono de autenticidad liberadora. «Siempre pensé que mis inseguridades me definían, pero ahora, con esta colaboración, quiero ver si puedo cambiar eso. Quiero aprender a crecer, a soltar lo que no me sirve». Luis la escuchaba con atención, y por primera vez sintió un semblante de respeto hacia sí misma. «Eso es un gran reconocimiento», respondió él, sonriendo. «El primer paso para transformar esas inseguridades en fuerzas. No se trata de deshacernos de ellas, sino de aprender a usarlas a nuestro favor». En su interior, la chispa de la determinación comenzó a encenderse con vigor. Valeria entendía que enfrentarse a sus temores era parte del proceso, una extensión de su crecimiento personal y profesional. Esta colaboración no solo significaba trabajar con Luis, sino también empezar a construir una nueva versión de sí misma, una versión que abrazara sus imperfecciones. «Si puedo hacer esto», pensó, «si puedo tomar este paso, quizás finalmente me permita ser quien realmente soy». Mientras tanto, el tono insistente del mensaje continuaba sonando en la distancia, recordándole la necesidad de confrontar su pasado. «Quizás lo que necesito», continuó ella, «es un pequeño empujón para recordar que tengo la capacidad de cambiar mi narrativa». Con renovada determinación, decidió que era momento de actuar. «Hagamos un acuerdo, Luis. Creo que podría ser productivo encontrar formas de apoyarnos mutuamente en esto. Apenas estoy comenzando mi viaje, y no quiero llegar sola a la meta». El brillo en los ojos de Luis se intensificó, y ese apoyo mutuo que buscaba parecía cada vez más cercano. Sin embargo, la insistente vibración del teléfono pesaba en su mente. A pesar de la valentía que había encontrado, el eco de aquel mensaje continuaba desafiando sus pensamientos. «Antes de continuar», dijo Valeria, apretando los puños con determinación, «necesito abrir este mensaje. Quiero dejarlo atrás de una vez por todas, o al menos hacer lo necesario para que no me detenga». Luis sonrió, y de alguna manera, su presencia parecía aportar la fortaleza necesaria para hacer frente a la vida en su totalidad. Ella sabía que el mensaje podría traer consecuencias, y quizás no estaba lista para enfrentar lo que allí podría encontrarse. Sin embargo, había un poder en su decisión de mirar más allá, y el futuro comenzaba a vislumbrarse con una nueva luz. Con un toque tembloroso, Valeria finalmente desbloqueó su teléfono, y antes de leer las líneas en la pantalla, se preguntó si estaba realmente lista para lo que sucedería a continuación. Las palabras podrían significar una continuación de su antiguo ciclo o el inicio verdadero de algo significativo.
¿Sería suficiente esta vez para romper las cadenas que la adhirieron a su historia pasada? ¿O tendría que lidiar con un nuevo desafío que pondría a prueba su crecimiento recién descubierto? La incertidumbre se convirtió en el velo que cubría su expectativa, preparando el terreno para un momento que podría redefinir su viaje. Con un suspiro entrecortado y un latido acelerado, Valeria finalmente decidió dar el paso más difícil: deshacerse de las cadenas que la mantenían atada a su pasado. La vibración de su teléfono había sido constante, insistente, un recordatorio de que aún había asuntos por resolver. Volvió a mirar a Luis, quien la observaba con interés, y sintió cómo su confianza crecía. Sabía que debía enfrentar lo que venía, no solo como un acto de valentía, sino como un indicador de su transformación personal. «Voy a abrirlo», anunció con determinación, mirando a Luis, quien asintió en apoyo. Con un toque tembloroso, deslizó el dedo sobre la pantalla, y por un momento el mundo pareció detenerse. Las palabras comenzaron a revelarse ante ella, un mensaje de su antiguo compañero de clase, alguien que siempre había sido como un espectro en su vida, sugiriendo una reunión para discutir viejos tiempos, en el contexto de su exitoso trabajo en biotecnología. La sensación de inquietud burbujeó dentro de ella. La imagen de un joven arrogante, burlón y competitivo, se presentó en su mente, pero ahora todo era diferente. Valeria había crecido, había enfrentado sus demonios, había construido una vida y una identidad propia, sólida y digna de reconocimiento. Sin embargo, esa conexión del pasado amenazaba con despertar viejas inseguridades. Con una voz decidida, respondió: «No, no voy a dejar que eso me detenga». Volvió su atención a Luis, quien había permanecido callado, observando el paisaje emocional que se dibujaba ante él. «Luis, lo que me proponen en este mensaje no puede influir en mi decisión de avanzar contigo. He trabajado demasiado para liberarme de lo que me limita, y no estoy dispuesta a permitir que lo viejo me defina». Luis se inclinó hacia adelante, interesado. «Es un gran primer paso, Valeria. Enfrentarte a tu pasado no significa que debas mantener un lazo con él, pero significa que quizás tienes la oportunidad de encontrar cerraduras que te dejarán avanzar en tu propia narrativa». La validación de sus palabras resonó en su interior. Con el impulso de la conversación y la autenticidad experimentada, Valeria se sintió iluminada por la posibilidad de escribir un nuevo capítulo. «Quiero dejar las puertas abiertas a lo que puede surgir entre nosotros, y la oportunidad de trabajar juntos. Pero antes, debo elegir cerrar círculos del pasado que no me sirven, y alimentar la luz que he comenzado a hacer». Decidida, abrió de inmediato la aplicación de mensajes y escribió una respuesta clara y firme a su antiguo compañero, agradeciéndole por pensar en ella, pero afirmando la importancia de seguir su camino. Con cada palabra escrita, sentía cómo, a medida que se deshacía de un pasado doloroso, creaba espacio para nuevas posibilidades. «Ahora, me gustaría centrarme en el futuro», dijo Valeria a Luis, encontrando fuerza en su voz. «Definitivamente quiero atender cualquier colaboración que podamos construir desde el respeto mutuo y el reconocimiento de nuestros propios logros. Estoy lista para dar este paso». Luis sonrió, y Valeria sintió un aire nuevo llenando la habitación. Era un cambio de dinámica, un deseo sincero de colaborar en base a sus habilidades individuales sin tener la sombra de rivalidades pasadas. Juntos empezaron a delinear planes sobre cómo irían abordando el proyecto que Luis había sugerido, creando un ambiente de colaboración que no solo prometía fortalecer su trabajo, sino que también fomentaría un crecimiento personal genuino para ambos. A medida que fluía la conversación, la recíproca admiración comenzó a tejerse entre ellos, revelando una conexión que antaño había estado oculta bajo la competencia. «Valeria, creo que esto es una gran oportunidad para que ambos evolucionemos juntos», afirmó Luis, reconociendo los méritos de su equipo. Y en ese punto, Valeria sintió un profundo bienestar. No solo había logrado liberarse de su pasado, sino que también estaba construyendo un futuro prometedor, donde el éxito ya no tenía que medirse en rivalidades, sino en logros compartidos. Con cada idea intercambiada, Valeria comprendía cómo había llegado tan lejos, cómo su viaje la había transformado. Durante años había luchado contra su inseguridad, pero el reconocimiento de su valía dejó una satisfacción profunda en su interior. Su enfoque no solo radicaba en su éxito profesional, sino en la autenticidad que había cultivado. El día en que se presentó en el Congreso Internacional de Biotecnología llegó. Tras meses de preparación, había logrado conformar no solo un discurso sobre su investigación, sino también una narración que abarcaba su viaje personal.
Caminaba con confianza, sabiendo que cada paso que daba era un triunfo, tanto personal como profesional. Ya no era la chica más fea, sino una mujer hecha y derecha, capaz de cambiar su narrativa y al mismo tiempo inspirar a otros. Al final de la charla, los aplausos resonaron, mientras las miradas admirativas la envolvían, y sintió una energía vibrante dentro de ella. Atrás quedaban las sombras, y al mirar a Luis entre la multitud, reconoció en él no a su rival, sino a alguien que había sido parte de su proceso de evolución. La vida siempre presenta oportunidades de transformación. Los desafíos del pasado se desvanecieron como ecos, y lo que floreció fue una nueva realidad, llena de conexión humana, autoestima y la profesionalidad que siempre había anhelado. En ese momento, logró entender que ya había dado su paso, uno auténtico y digno, hacia un futuro en el que estaba en paz con quien era, y, sobre todo, con todas las voces de su pasado que finalmente había aprendido a dejar ir. El reconocimiento personal y el logro profesional se entrelazaron en una danza gloriosa, honrando a la Valeria que había sido y a la mujer que se había convertido. La historia de superación de Valeria no terminaba ahí. A partir de ese momento, era solo el principio de un camino abundante en logros, autoconfianza y camaradería genuina. Así, cuando Luis se acercó a ella luego de la presentación, le susurró: «Lo hiciste increíble». No pudo evitar sonreír, sabiendo que el éxito que cosechaban era solo el inicio de lo que juntos podrían construir. Y en ese momento de conexión renovada, comprendió que había tomado la decisión correcta y fue capaz de enfrentar cada capítulo venidero con valentía. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Este es el momento de mostrar tu compromiso.